se cruzó en su vida. Dios, no una persona, no una comunidad religiosa, no un grupo de... No. Dios utilizando o siendo como, o a través de un medio palpable, tangible, humano, como cualquiera de nosotros, ¿ok? A mí me predicaron el evangelio una persona, me hablaron del Señor, una persona, pero era Dios utilizando a esa persona para que yo me acercara a Él. ¿Me explico? Entonces usted está aquí porque alguien le compartió a usted del evangelio, del reino de Dios, de lo que el Señor en este mundo sigue haciendo y se sigue manifestando. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una visión celestial, por ejemplo, vamos a tocar algunos, vamos a recordar algunos puntos. Rápidamente vamos a hablar de Moisés en Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3. Moisés tenía un llamado de parte de Dios, fue como todos nosotros, y esto también es importante. Nosotros los seres humanos estamos aquí no por la voluntad de nadie terrenal, sino por la voluntad de Dios. ¿Me oye? O sea, o en otras palabras, ¿no? Usted y yo estamos vivos porque hemos sido el producto de un don. Alguien dio ese don, nos dio el don de la vida. Tenemos un don, un regalo, algo que nosotros no pedimos y que se nos dio. Los creyentes atribuimos a Dios ese don. Hay otras personas que se lo atribuyen, no sé a quién, a que falló la pastilla, a los astros, a no sé a qué. Pero usted y yo compartimos un don hoy. Estamos vivos. Y ese don nosotros se lo atribuimos a Dios. Ok, pues así pasó más o menos con Moisés. Dios había engendrado a un joven, a un niño, y tenía un llamado para él. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, este niño había crecido en el palacio de Faraón sin ser egipcio, había crecido en ese palacio y después sentía un celo, una inclinación por la justicia, por la verdad. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto y entonces él quiso defender a una persona y como era violento, Moisés, hay algunas personas aquí que son violentas, ¿no? Todos pasivos, todos tranquilos. Decía un hermano, pues de repente pasan cosas y híjole, dice, hay una venita aquí que me empieza a temblar, dice, me empieza a temblar, ¿no? Como que era muy violento. Entonces, este Moisés era violento y arrebancado y vio una injusticia y mató en lugar de hacer justicia, mató a la persona que no tenía que simplemente tenía que haberle llamado la atención. Entonces se va huyendo porque piensa que lo van a meter a la cárcel, se va huyendo y huyendo se encuentra a una familia y encuentra a su esposa. Les decía yo, iba huyendo a Moscú. No, ahí se dieron las cosas. Aunque yo imaginé, agarramos un vuelo y en el vuelo iba alguien. Inmediatamente me echó el ojo. No lo creen, pero así fue. ¿Se acuerda cómo iba yo vestido ese día? Para que vean, yo ni me acordaba. Tú llevabas esta camisa y este pantalón y ibas así, ibas asado. Ah,
ay, ay. Y luego dicen que uno es el que asaltó la cuna, ¿no es cierto? Se dio. Moisés buscó, se fue para allá y encontró a una familia, encontró a una mujer y dijo, yo voy a hacer mi vida aquí. Y su futuro estaba ahí. Él trabajaba con su suegro, él apacentaba ovejas, él se dedicaba a trabajar para sostener su vida material, su vida económica, sobrevivir en ese y sobrevivir bien, tener ganado, trasquilarlo, vender la lana, etcétera, etcétera. Él estaba en eso, dice ahí, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Eso estaba haciendo Moisés. Estaba caminando ahí, apacentando las ovejas y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a dejar tantito ahí. Así que Moisés ya estaba muy a gusto viviendo en esta vida. Había encontrado un suegro con ovejas y dijo, pues yo te las apaciento. Ya trabajaba ahí. Él se había ido huyendo como un fugitivo. Allá llegó, amén. Y él andaba trabajando en esto cuando, mientras las estaba pastoreando, llegó a un monte. Y cuando llegó a ese monte, que era el monte de Dios, encontró que había una zarza, un matorral, unas plantas ahí que estaban, y que salía fuego y fuego y fuego, y la zarza no se consumía. Y pasaba el tiempo y no se consumía, y dijo, caray, ¿de qué se trata? Entonces se acercó, se aproximó, y cuando se iba aproximando, dice que entonces oyó una voz del cielo que le dijo, Moisés, quítate el calzado de los pies, quítatelo, porque el lugar que estás pisando es una tierra santa. Entonces Moisés se quitó y escuchó la voz que le decía, ¿sabes una cosa? Yo he mirado la aflicción de mi pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tus antepasados. Y yo he mirado que mi pueblo está sufriendo y su clamor ha llegado hasta mí. Y yo voy a liberarlos. Y te voy a mandar a ti a que hagas ese trabajo. Entonces Moisés no entendió bien esto. Amén. Como cuando la Virgen María recibió la visita de un ángel. Vamos a leerlo. Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Versículo 26.
Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, esa es una palabra, esa es una parte fundamental dentro de la fe cristiana. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Así que ahora esta es otra persona. Entonces Moisés está por allá pastoreando las ovejas de su padre, de su suegro, perdón, trabajando, llega allá, Dios se le presenta a través de una zarza ardiendo, y después habla con él y le dice, yo te voy a enviar a ti. Y Moisés dice, bueno, pero ¿cómo voy a ir yo a presentarme a Faraón? Faraón es el personaje más importante del mundo, me va a aplastar con su mirada, un dedo va a ser suficiente. Y dice, no, ¿y cómo va a pasar? Dice esto, más adelante, dice que le dice, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a presentarle? Le voy a decir a tu pueblo, el Señor de nuestros antepasados se presentó conmigo, no me van a creer. Y dice, mira, mete tu mano, sácala, métela ahí en tu seno. Ya la metió. Ahora sácala. Y estaba llena de lepra. Y dice, ya ves, ahora vuelve a meter. Y la vuelve a meter. Y la saca limpia. ¿Ok? Yo voy a estar contigo. Yo voy a ser el que te voy a enseñar cómo vas a hacer las cosas. Escúchame, hermano. Amén. Cuando Dios nos llama para estar con Él. Cuando Dios nos llama para tener una relación estrecha, íntima y diaria con Dios, con Él. No nos llama para tener una religión, no nos llama para cumplir con esto o con aquello, nos llama para tener una relación con Él. Y en ese llamado y en esa relación, Él empieza a expresar su voluntad para el tiempo en el que nos encontramos, para el tiempo presente. Amén. Así que después de esa historia de Moisés, muchos años después, ahora está una joven, dice ahí, una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ahí estaba, una mujer virtuosa, una mujer con cualidades. Algunas personas han estimado la edad que tenía la Virgen María cuando nació el Señor. Está aproximadamente entre los 13 y 14 años. ¿Amén? Así que cuando nace el Señor, su mamá podía ser su hermana mayor, que tenía 14 años arriba de él. Amén. Claro que a los 13, 14 años ya una mujer está perfectamente madura y entendida de todo. Estoy siendo sarcástico. Pero Dios la llamó para que fuera un instrumento de salvación, para que empezara a trabajar en una relación con Él. Y cuando le dice, ¿de qué se trata, Señor? ¿Por qué me saludas de esa manera? Dice, a través de este ángel, dice, lo que pasa es que Dios te ha escogido a ti para que a través de ti nazca el Salvador de la humanidad, nazca el Señor Jesucristo. Y dice ella, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Dice, el poder del Espíritu Santo te cubrirá, amén, y vas a engendrar un hijo. Y va a llamarse Jesús. Él va a salvar, Él va a perdonar, Él va a traer salvación a su pueblo. Su reino va a ser establecido para siempre y tú vas a ser el canal. Y entonces ella dice, yo soy una sierva de Dios y que se haga en mí su voluntad. ¿Me oyes?
Es muy distinto a decir ella es la madre de Dios y ella fue la que decidió y nada, no hay tal cosa como eso. Ella entró en el plan de Dios, ella entró en el propósito de Dios, ella entró en la voluntad de Dios cuando Dios se encuentra con nosotros y nos invita a ser parte de su obra y de su reino. ¿Estás aquí, hermano? Mire, quiero que leamos ahora en Mateo capítulo 4 del 18 al 22. Mateo 4 del 18 al 22. Ya nació el Señor Jesucristo. Ya sabe Él que tiene un propósito en esta vida, y el propósito y la razón por la que Jesucristo vino estaba en una cruz, ahí al final de su vida, en el Calvario, un lugar donde Él iba a entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y mientras Él está pensando en eso, entonces Él agarra, dice ahí, andando Jesús junto al mar de Galilea. Déjenme encontrar esa escritura yo aquí en mi Biblia. Mateo, capítulo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Entonces, el llamado de Dios, la visión celestial, se da a nuestras vidas cuando el Señor se cruza y nos dice: hey, sígueme. Hay un plan, hay una actividad, hay una labor que quiero que realices. Y en esa labor que yo quiero que realices, necesitas seguirme. Amén. La principal responsabilidad que tenemos los cristianos cuando nos encontramos con Dios, y eso quiere decir cuando nos damos cuenta de que somos pecadores y que por nosotros mismos no podemos salir de esa condición y que necesitamos la ayuda de Dios, y entonces reconocemos eso, nos arrepentimos y le pedimos perdón y nos acercamos a Dios, porque lo único que crea división entre Dios y el hombre es el pecado. Nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra soberbia, nuestra maldad, nuestra inmundicia, todo eso que hay en el ser humano crea división entre Dios y el hombre. Y esa división, amén, el Señor Jesucristo viene a romperla cuando nosotros ponemos nuestra fe en su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando eso pasa, entonces Él nos llama a nosotros para tener una relación con Él, y junto con esa relación alcanzar un propósito, desarrollar una visión, una meta, alcanzar una meta en nuestras vidas. En el caso de estos hombres ahora, en el caso de Moisés, dijo: yo voy a liberar a través de ti a mi pueblo que está esclavizado en Egipto. Amén. En el caso de la Virgen de María, le dijo: yo voy a traer a través de ti el instrumento, tú vas a ser el instrumento para que la salvación, el Hijo de Dios, se haga carne, se convierta, se encarne y pague el precio y se dé la posibilidad de que un hombre no nacido de una relación carnal, sino un hombre nacido de una relación espiritual, por lo tanto sin pecado, tenga ahora la posibilidad de pagar el precio del perdón de los pecados de toda la humanidad. En otras palabras, hermano, ninguna persona sobre la faz de la tierra puede, por muy buena que sea, cubrir la falta, la culpa que nosotros tenemos como seres humanos. Solamente Jesucristo, que nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado, es el único. ¿Okay? Entonces, Él se cruza, esta mujer dice: sí, adelante, yo soy la sierva del Señor, que se haga en mí su voluntad. Amén. Y entonces le empieza a crecer la pancita. Amén. Y a los 9 meses nace el Señor. Y entonces ella estaba desposada, y esto traía implicaciones. Amén. Desposada quiere decir comprometida. Y ella dijo: no hay problema, yo soy la sierva del Señor y quiero que en mí se haga su voluntad. Y entonces el Señor nace y ella se convierte en alguien que fue importante, muy importante en la vida del Señor. Seguro que sí. Amén. Y
da a luz al Señor y el Señor crece, va desarrollándose en ese hogar y llega el momento donde Él tiene que manifestarse. Y ahora dice ya, ha llegado el momento en el que yo voy a cumplir mi propósito. El Señor Jesucristo sabía que su propósito era la salvación de las almas. Entonces, ahora viene y se encuentra con unos pescadores a la orilla del mar. Hey, síganme y voy a hacerlos pescadores de hombres. Amén. Y ellos, dice ahí, al instante, ¿qué dice ese versículo? Dice el versículo 21, perdón, el 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esos son Pedro y Andrés. Y más adelante, el versículo 22, están Jacobo y Juan, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esa expresión es interesante, al instante. El apóstol Pablo, más adelante, vamos a verlo. Quédense con ese pensamiento en la mente. Al instante, dejándolo todo, al instante, dejando las redes. Bueno, antes de Pablo, vámonos ahorita con Mateo. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5, 27. El Señor ya estaba haciendo milagros, sanando, predicando. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Le podemos seguir ahí, dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ahora viene el Señor. Hay unos pescadores, uno de ellos están echando las redes, otros los están lavando, y a los dos los llama y dice, ya no van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Entonces, la visión celestial significa que nuestra manera de vivir, nuestra prioridad en la vida, escúchalo, ¿sí? Nuestra prioridad en la vida ya no va a ser lo terrenal. No que lo abandonemos, no que lo dejemos, no que no nos importe, pero que ahora la prioridad, ese que dice, dejándolo todo le siguieron, y abandonando, dejando esa situación le siguieron, quiere decir, cambiaron el orden de su prioridad. Moisés ya no siguió más apacentando las ovejas de su suegro. Amén. María pues tomó el riesgo de ser una mujer que la voluntad de Dios se realizara en su vida. Simón y Andrés decidieron dejar las redes y ser pescadores de hombres. Jacobo y Juan lo mismo. Leví el publicano, el cobrador de impuestos, igual. Amén. Sus vidas fueron llamadas por Dios para ahora tener un objetivo o una visión espiritual. De eso se trata cuando Dios se cruza en nuestras vidas, en la suya, en la de cada uno de ustedes y en mi propia vida. Amén. Yo no nací cristiano, yo no conocía del Señor, yo no era una persona entendida de las cosas espirituales, no nací en una cuna evangélica. Una hermana dijo, yo nací en una cuna cristiana, dijo, pero el único cristiano era la cuna, dice, porque yo vivía fuera de la voluntad de Dios. Así es. Entonces, no nacimos así, éramos ajenos a Dios, vivíamos en nuestro rollo, fuimos a ese viaje, nos conocimos mi esposa y yo, amén. Y después que regresamos, alguien nos dijo, oye, ¿sabes que hay una reunión en una casa donde están hablando de Dios? ¿No quieres ir?
Pues vamos. Y fui. Y hablaron del Señor. Y entonces yo no les quiero dar tantísimos detalles. La cuestión fue que ahí yo dije, yo no regreso. Salí de ahí y dije, están re locos estos. Estamos hablando que tenía 22 años, 23 quizá ya, por ahí andaba. Estaba terminando la carrera de ingeniero químico. No recuerdo si me había titulado o no. ¿No te acuerdas, Lau? No, estabas muy chica, ¿verdad? Como así, ¿verdad? Por ahí. Al año siguiente fue cuando, en el 82. Bueno, un poquito más. En diciembre fue cuando fuimos a esa reunión cristiana, a esa casa. Amén. Y ahí fue donde Dios se cruzó. Nosotros no, éramos simpatizantes, perdón, visitantes. Nos dijeron y no nos pareció nada correcto, nada del otro mundo. No. Pero pasó la semana completa y a los 8 días alguien me habló y me dijo, ¿y no vas a ir a la reunión? Pues sí, no había fiesta, no había cotorreo, no había nada, pues vamos. Y volví a ir. Y después ya para la tercera vez dije, yo ya quiero ir. Algo empezó a pasar en mi vida. Y un día pasaron los años y empezó el Señor a trabajar en mí hasta que me invitó a participar el pastor, a ir con él a evangelizar a otras partes. Recuerdo haber ido a Mecameca, recuerdo estar en algunos eventos de la Semana Santa compartiendo la palabra de Dios. Dije, ay caray, yo había terminado una carrera, yo estaba trabajando en una empresa, pero Dios tiene un llamado que iba por arriba de esto. ¿Cuántos me están oyendo? Una visión celestial. Y yo respondí a esa visión. Y eso es muy importante, que respondamos a la visión. Amén. Entonces ahora vamos con el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, escuchen esto, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Okay? Ve. O sea que entonces Saulo ya tenía su religión. Saulo de Tarso era una persona encargada de trabajar en el gobierno de la fe, en el gobierno teocrático que existía en Jerusalén, y entonces se entera de que hay un grupo de personas disidentes que eran cristianos, que no estaban creyendo y siguiendo la misma ortodoxia del servicio al Dios de su manera, y entonces él empieza a perseguirlos y él empieza a matarlos y él empieza a torturarlos, y está en eso y dice, oye, también allá en Damasco hay personas que andan haciendo esas loqueras. Pues voy por allá. Entonces pide permiso a las autoridades, les dan el permiso, va para allá y en el camino se encuentra el Señor con él.
Iba para allá en su caballo, lleno de orgullo, lleno de altivez, lleno de soberbia. Yo soy el que tengo mucha celo por las cosas de Dios. Y iba para allá cuando el Señor se encuentra con él, lo derriba y le dice: ¿quién eres? Y se queda ciego durante 3 días. Hasta que llega un discípulo al que el Señor le dice: mira, allí hay un hombre que quiero que vayas a ver. Ay, ¿cómo se llama? Saulo. Señor, pero yo sé que este es matacristiano, Señor. Sí, porque la pregunta no fue así como de que yo sé que hace muchos años. No, Señor, ¿está seguro? Dios a veces habla y nos pide cosas que a nosotros nos parecen raras. Tenemos que estar conscientes de que está bien escrito en su palabra lo que nos está pidiendo. Amén. Entonces dice: sí, porque este es un instrumento que yo he escogido para llevar mi nombre en presencia de gente, porque yo voy a cambiarle su visión. Ya no va a seguir siendo una visión terrenal. Amén. Moisés ya no iba a andar buscando decir: tengo 100 ovejas, ahora voy a tener 200. Y ya tengo 200, voy a querer 500. Ya, no, a partir de ese momento cambió. Pedro dijo: no voy a agarrar 10 pescados, voy a agarrar 30. Ya a partir de ese momento él se convirtió en un pescador de hombres. Amén. Ahora Saulo, en lugar de ser un importante entre los fariseos, ahora viene y se convierte en un instrumento de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Dejándolo todo. Cuando Pablo da testimonio de este hecho en su vida, en el capítulo 26 de este libro de los Hechos, voy a ir nada más a esa escritura, lo pueden leer todo, pero en Hechos 26, el versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Fíjate lo que dice. Si lees arriba va a decir exactamente la historia que leímos, que se le apareció un ángel y que le dijo todo esto, ¿no? Pero dice ahí, que se le apareció el Señor Jesús, disculpen, que se le apareció el Señor en el camino a Damasco y que lo tiró del caballo. Todo lo va diciendo ahí hasta que llega el versículo 19 y le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Estás aquí, hermano? Lo llamó el Señor. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado para participar en su reino. La iglesia tiene una prioridad que es eminentemente espiritual. Yo no sé a qué nos dediquemos cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea nuestra actividad secular, nuestra actividad o nuestra manera en la que nos ganamos la vida, pero sé que independientemente de eso debe haber una prioridad en nuestras vidas que tiene que ser participar con Dios en su reino, a partir de tener una relación íntima con Él, de tal manera que Él empiece a hablarnos acerca de sus planes, de su voluntad. Sus caminos notificó a Moisés, dice la escritura en el Salmo 103. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios, cuando tú tienes una comunión con Él, te va a empezar a mostrar y va a llevar un proceso en el que tú vas conociendo la voluntad de Dios y donde tú vas participando en ella. Pero requiere en nosotros una actitud pronta. No fui rebelde. El llamado de Dios demanda de nosotros una respuesta y no una respuesta, a ver ahora que tenga 80 años, a ver si ya te respondo, Señor. No puede ser. Amén. ¿Alguna vez te has subido una plataforma de 10 metros de altura para echarte un clavado? ¿Alguien se ha subido a una plataforma de 10 metros para echarse un clavado? ¿Quién? A ver, Jorge, Jesús. Amén. Yo también. Amén. Estaba entrando a la prepa y nos hicieron nuestra novatada. Así es que aviéntate, ¿no? Entonces, pues tú lo ves así, dices: ay, 10 metros, ¿no? Pero ya cuando estás arriba y ves los 10 metros, dices: son muchos. Entonces, o te avientas rápido, o si no, te empieza a dar mucho cuscús, hermano. Amén. Y la decisión que Dios espera de nosotros cuando nos llama no es que, sí, no voy, pues bueno, quién sabe, a lo mejor, tampoco poquito, no. Dios quiere que no seamos rebeldes, sino que inmediatamente, pronto, con honestidad, con transparencia, pero con determinación, hagamos y respondamos a la visión celestial, al llamado de Dios. Amén. Nosotros no existimos
solamente para disfrutar de este mundo. Existimos para traerle la sal a este mundo, la luz de Jesucristo en este mundo. Necesitamos relacionarnos con Dios para, como la luna refleja la luz del sol, así nosotros reflejar, creyentes, la luz de Jesucristo en este mundo. Ese es el llamado que Dios nos hace. No importa lo que hagamos, amén, no puede estar por encima de lo que Dios quiere para con nosotros. No puede ser más importante. Y cuando lo vamos entendiendo, Dios va forjando en nosotros esa visión celestial. Pablo lo entendió. En el capítulo 9 del libro de los Hechos dijimos que Pablo lo entendió, y después más adelante en el capítulo 13, vamos a leer esto rápidamente, en Hechos capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros y maestros. Ahí estaba un hombre que se llamaba Bernabé, Simón, al que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Amén. Entonces, cuando Pablo recibe el llamado de que, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser un instrumento mío, él va a la iglesia. Él se congrega en una iglesia que se llama en Antioquía. Entonces, en la iglesia de Antioquía había, dice ahí, profetas y maestros. Y de ahí, de la iglesia, entonces lo mandan a él como un apóstol, o lo envían. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y sale él junto con Bernabé a predicar la palabra de Dios. Entonces Pablo el apóstol entiende el llamado de Dios y empieza a darle una prioridad en su vida, y esa prioridad se convierte después en su visión. Más adelante llega, vamos ahorita al libro en el capítulo 16, el capítulo 16. Ahora vamos a Hechos 16. Ya estoy terminando, hermano. No sé si me está siguiendo. Aleluya. Dice: después llegó, y Pablo empezó a predicar y andaba por todos lados. De verdad que estaba grueso el apóstol Pablo. Ya cuando tú ves las cosas ahorita, dices: no, de veras que gloria a Dios, porque así deberíamos de ser todos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Él agarró ahora, y después, así como él fue llamado por Dios, ahora él agarra a Timoteo y le dice: Timoteo, sígueme. Y se lo lleva y empieza a predicar Timoteo junto con él. Y después de esto, en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, vean lo que dice. Vamos a terminar. Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces dice: lo que tú oíste de mí, el llamado que recibiste de mí. A ver, yo soy Pablo. Pablo le dice: Timoteo, lo que tú oíste de mí, esto mismo encárgale a hombres fieles, para que esos hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Amén. Y se va haciendo una cadena en donde las personas vamos participando y entrando lo que oímos del Señor.
¿Y qué fue lo que oyó, lo que pasó con Pablo? Pues Pablo lo que recibió fue que cuando iba a Damasco, el Señor se le apareció y le dijo, ¿sabes una cosa? Tú eres un instrumento que va a llevar mi presencia o mi testimonio, que va a hablar de mí delante de toda la gente. Y eso mismo se lo dijo a Timoteo. Y Timoteo le dijo, busca hombres fieles, y para que esos hombres fieles también se lo enseñen a otros. ¿Me estoy explicando? Y desde ahí hasta acá llegamos nosotros, hermano. Y vamos a continuar, gloria a Dios. Somos parte de esa cadena de generaciones que hemos de entender que Dios está cruzando nuestras vidas y debemos responderle al Señor en pos de esa visión celestial. Hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay todo mundo, amén, que se involucra en la visión y vamos desarrollándonos. Hoy hace ratito en el curso decía, miren, en la iglesia vienen personas que simpatizan, o vienen personas que nos visitan, después vienen personas que simpatizan, después vienen personas que se hacen miembros de la iglesia, después se hacen discípulos y después se hacen líderes y después de ahí son enviados a otros lugares a predicar la palabra de Dios. Esa es nuestra visión. No estamos solamente pensando en que tengamos un lugar muy grande, queremos que el mensaje del evangelio caiga en las vidas de las personas, en los corazones, y ellos lo tomen, lo asimilen y después vayan a otras partes a seguir predicando el evangelio. Amén. Y cada uno de nosotros somos parte. Quizá yo no soy pastor, o usted no es pastor, quizá ustedes tienen otra parte dentro del reino, pero tiene una parte que es compartir, que es llevar el mensaje del evangelio a otras personas. Esa es una visión celestial. Y esto es un proceso. Y este proceso demanda una cosa, y vamos a ponernos de pie porque queremos orar. Este proceso demanda una cosa. El Señor Jesucristo, cuando llamó a sus apóstoles, los llamó para estar con Él. Demanda que usted aprenda a estar en la presencia de Dios y que usted aprenda a estar en la comunión con los hermanos en Cristo. Mi experiencia después de bastantes años en la iglesia, amén. O sea, nos salvamos hace 40 y no nos conocimos hace 43, nos bautizamos hace como 40, hace como 40 años que ya vamos a hacer 41, ¿verdad, Lau? En marzo, 41 años ya de bautizados. Mi experiencia en estos años es que primeramente Dios quiere que tengamos una relación personal con Él y que tengamos una relación personal con la gente que está participando en labores de liderazgo en la iglesia, para que entonces nuestra vida sea impartida de una visión celestial. Pero si no tenemos una relación con Dios y no tenemos una relación con personas de liderazgo, de autoridad dentro de la iglesia, entonces vamos a poder estar o vamos a quedarnos estancados todo el tiempo que queramos estar estancados. Escúchame esto, en Dios, se los dije a los hermanos hace rato, podemos desarrollar de Él todo lo que nosotros estemos dispuestos a buscar de Él. Si queremos su presencia, la vamos a tener. Si nos queremos conformar con religión, nos vamos a conformar con religión. Depende, somos nosotros el factor, el reactivo limitante. Somos nosotros el factor que limita todo lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Pero Él está buscando un pueblo dispuesto. Gente que reciba esta visión celestial. Gente que diga, vale, Señor. Yo crecí en un hogar separado, dividido. No conocía a mi padre. Sabía de su existencia, no lo conocía, lo llegué a conocer un día que me vino a visitar a los 6 o 8 años de edad, ya no recuerdo bien. Después, cuando mi abuela, su mamá, se enfermó, vino a México a hacerse una operación y él vino a México a visitarla y ahí lo vimos. Ahí ya tenía yo más de 23 años, ya Laura era mi novia, todavía no nos casábamos, éramos novios todavía. Ella lo conoció junto conmigo, yo no lo había visto desde los 6 años. Así que mis conceptos de lo que era una familia, el padre y todo este tipo de cosas estaban totalmente trastocados. Era otra cosa.
Pero el Señor se cruzó en nuestras vidas y empezamos a conocerle. Y ahorita vamos a cumplir 40 años de casados. Por lo civil, 40 años vamos a cumplir en octubre. Cambió toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de ver. Aceptamos la visión celestial, caminamos en pos de ella. Y Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido caminando en su verdad, siendo instrumentos de Él, teniendo una visión espiritual, una visión celestial, poniendo como una prioridad en nuestras vidas los intereses del reino de Dios. Amén. No quiero decir esto de una manera jactanciosa, así como que yo soy aquel. No, Dios es el único que merece la gloria en nuestras vidas cuando nosotros decidimos caminar en pos de Él. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos bendice, Él es el que nos prospera. Amén. Pero tenemos que darle ese lugar, no a medias. Cierra tus ojos, hermano. Dios está invitándote a ti a que entres en este proceso. Es un proceso de visión espiritual, de visión celestial. Mateo era un cobrador de impuestos, estaba ahí sentado y dijo, pues aquí estoy yo. Y el Señor le dijo, ven, sígueme. Y él lo siguió. Y cuando lo empezó a seguir, entonces en ese momento, Mateo dejó de ser el cobrador de impuestos y empezó a seguir al Señor. Y su vida trascendió hasta el día de hoy. ¿Cuántos cobradores de impuestos más habría? No lo sé, yo creo que muchos. Pero Dios se cruzó con él y él respondió. Respóndele al Señor. No te estamos invitando a que tengas una religión. No te estamos invitando a una mentira, a una situación que se nos ocurrió a nosotros. La palabra de Dios es veraz, escrita hace miles de años y vigente el día de hoy. Dios nos sigue llamando para salir de una visión terrenal y entrar a una visión celestial.